Martín Liwak es un abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión. Obtuvo su título de abogado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el año 1998 y 2 años más tarde su maestría en finanzas en la Universidad del SEMA, en Argentina. Posteriormente, su práctica profesional también fue habilitada en Inglaterra y Gales y en las Islas Vírgenes Británicas. A lo largo de su carrera profesional vivió y trabajó en Argentina y en Islas Vírgenes Británicas, en Uruguay y finalmente en Estados Unidos. Es autor y coautor de numerosos artículos en publicaciones especializadas en materia patrimonial y de finanzas. En cuanto a sus libros, es autor de Cómo proteger sus activos, los más ricos, y Por qué deberíamos imitarlos, publicado en el año 2018, Paraísos fiscales e infiernos tributarios, lanzado en el 2020, y su más reciente obra es Planificación patrimonial para celebrities, del año 2021. De esta última es la que vamos a dialogar hoy con nuestro invitado central. Se trata de un libro que plantea ¿qué hacen con sus millones de dólares los artistas y deportistas de élite? Desde la herencia de Maradona hasta la mudanza de Messi, la crisis entre Wanda y Mauro Icardi. El libro se sumerge en los problemas patrimoniales que padecieron estos famosos, en especial artistas y deportistas de todo el mundo, luego de divorcios, sucesiones y demandas impositivas. Ya le damos los buenos días y la bienvenida a Otra Mañana a Martín Liwak. Buenos días, Martín, muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, Martín, una interrogante que deja planteada tu libro es ¿por qué tantos deportistas, artistas o celebrities, como tú lo llamás, no contratan asesores financieros para planificar su patrimonio y en cambio sí invierten, por ejemplo, en contratar a mejores preparadores físicos o asesores de imagen o de vestimenta? Mira, hay un tema central ahí que es la falta de educación, digamos, financiera que hay en toda la región. Y lo que pasa con este tipo de clientes en particular es que empiezan desde muy chicos a trabajar, no tienen por ahí tiempo para seguir formándose y muchas veces son proclives a confiar en gente que no deberían, por ahí priorizan una amistad o una relación familiar por sobre los conocimientos, ese tipo de cuestiones. Es decir, saben que tienen que buscar el mejor entrenador porque es el que mejor resultado le va a dar en la parte, digamos, deportiva, o el mejor estudio para grabar el disco, pero no les queda tan claro que tienen que buscar al mejor asesor en temas financieros. Buscan más bien a alguien que le genere confianza y muchas veces esa persona no tiene los conocimientos o, peor aún, no merecía la confianza. Claro. Martín, durante tu libro también hay muchas exposiciones y has hablado del concepto de seguridad jurídica, particularmente en Latinoamérica. ¿Cómo calificás la región en ese sentido? Te hemos escuchado ser muy crítico, por ejemplo, con Argentina y Venezuela, entre otros, y últimamente también con Chile. En cambio, ¿ves con mejores ojos países, por ejemplo, como el nuestro, como Uruguay y Paraguay? ¿Qué característica ves en cada uno de estos países? Bueno, a ver, la seguridad jurídica tiene que ver con que existan reglas que se cumplan independientemente de quién gobierne, y eso obviamente en Uruguay existe. Pueden cambiar los signos políticos de los partidos, pero hay como un marco institucional, como hay en Estados Unidos, como hay en países europeos, donde ningún partido se puede alejar demasiado de ese marco. En cambio, en otros países de la región, la sensación es que un presidente puede hacer cualquier cosa, desde cambiar hasta el nombre del país, hasta, eliminar derechos básicos, y eso genera mucha incertidumbre, genera que la gente no pueda planificar a largo plazo. Fíjate que en el caso de Argentina es un país que tuvo 9 defaults, está por tener el 10º ahora eventualmente, habría que ver en los próximos días, 5 veces confiscó los ahorros de la gente. Son cosas que en otros países, por ejemplo Uruguay, son impensadas, sobre todo esto último. O sea, una crisis económica puede tener cualquier país, a un default se puede ir, pero nunca incumpliendo las obligaciones con los ciudadanos, digamos. Bien, también has hablado de lo importante que es educar a las personas en cuanto a cuidar su patrimonio y que una de tus metas es justamente a través de este libro educar en esa materia. ¿Crees que las personas no recibimos una adecuada educación financiera? Sin duda, es decir, no son temas que se vean ni en primaria ni en secundaria en casi ningún país de Latinoamérica. Inclusive en la facultad hay muchas carreras que no incluyen materias contables o financieras, y realmente es algo que debería
debería cambiarse, porque aparte es bueno para todos, es decir, es bueno para el país, para cualquier país, ¿no? Que a sus ciudadanos les vaya bien. Solo si lo pensamos desde un punto de vista egoísta, ciudadanos que les va mejor, ganan más plata, pagan más impuestos. Con lo cual el Estado debería ser el principal interesado en que a sus ciudadanos les vaya bien, en lugar de estar viendo qué pueden sacarles, en definitiva. Con lo cual sí, es una de las grandes falencias y, por supuesto, si alguien no sabe de finanzas, mucho menos va a saber, además de cómo proteger desde el punto de vista jurídico lo que tiene, cómo dejarlo para la próxima generación, cómo evitar problemas familiares el día de mañana, cómo generar un poco más de privacidad, que son todos los objetivos de la planificación patrimonial. Claro, porque a priori uno podría pensar que en realidad este tipo de libros está dirigido solamente a personas con mucho dinero, pero en realidad la planificación patrimonial es algo que podemos hacer personas, vendría a ser como comunes y silvestres, o sea, es importante la planificación no solamente a nivel de dinero, sino por otro tipo de patrimonios. Sin duda, además, a ver, el rico, digamos, por ponerlo de alguna manera, puede darse el lujo, entre comillas, de perder mucho dinero y seguir teniendo un buen pasar económico. El que está en la clase media o un poquito más quizás, pero no llega a ser rico, por ahí tiene una pérdida patrimonial y queda pobre o queda en una situación muy diferente. Entonces, yo no creo que sea el más rico, más tiene que planificar, por supuesto que hay muchas ventajas en hacerlo, sino el que empieza a tener sus primeros activos que puede dejar como ahorro, es decir, Bien, se nos cortó allí la conversación con Martín Litwack. Estábamos conversando sobre este nuevo libro que presentó hace unos meses nada más, Planificación Patrimonial para Celebrities. Allí, estábamos conversando de lo importante que es la planificación patrimonial, no solamente a los efectos de las personas que tienen mucho dinero, como él hace hincapié en esta última publicación, donde de alguna manera cuenta los casos más sonados o a los que todos hemos tenido acceso por el Estado público que han tomado. Me refiero, por ejemplo, a los casos de Messi, Ronaldo, Maradona. Ahora vamos a ir ahondando un poquito durante la entrevista con Martín por qué le llamaron la atención estos casos en particular, sobre todo la situación de Maradona, que, en el caso de Argentina ha sido tan sonado después de ya más de un año del fallecimiento de este astro argentino del fútbol. Todavía allí su patrimonio sigue estando de alguna manera enredado en problemas. Vamos a ahondar un poquito más. Martín, nos estabas comentando por qué era importante la planificación patrimonial, pero no solamente para las personas con mucho dinero, sino también para las personas que a veces no es tanto el dinero que tienen, pero sino tienen que preservar otro tipo de patrimonios. No, sin duda, te decía, por un lado, quien menos tiene, de alguna manera tiene más necesidad de proteger lo que tiene, y por otro lado, la planificación es como cualquier otra actividad, como cualquier otro bien que uno consume, es decir, uno podría pensar que, la gente rica puede, cuando compra un medio de locomoción, por ejemplo, puede comprar un auto de cientos de miles de dólares, o un avión, o un barco, pero el que no tiene plata, por eso puede comprar una bicicleta, o un ciclomotor, o un auto más común. O sea, no es que no puede comprarse un medio de transporte, sino que va a poder consumir otro tipo de productos. La verdad es que esto es como todo. O sea, hay gente que puede ir a un restaurante más caro, hay gente que puede acceder a una estructura de planificación más cara, y gente más barata, pero eso no significa que uno tiene que tratar de acceder a lo que puede su presupuesto permitirle, ¿no? Bien, y en definitiva, ¿por qué la gente con mucho dinero, Martín, prefiere no tener el dinero en países, por ejemplo, en los países de orígenes y prefiere sacarlos hacia otros países? Mira, hay dos temas ahí. Uno que aplica solo en los países de baja o nula seguridad jurídica, como hablábamos antes, es decir, quien vive en Venezuela, o quien vive en Bolivia, o quien vive en Chile, o quien vive en Argentina, o México, puede tener miedo de que ese dinero sea confiscado, puede tener, temores de los gobiernos que tienen. Y eso aplica solo a esos países. Ahora, hay otro tema que aplica a todo el mundo, inclusive los países más seguros, como puede ser Uruguay, o puede ser el mismo Estados Unidos, o un país europeo, que es, la realidad es que donde uno más probablemente tenga un problema, es en el país donde uno vive. Es decir, un problema puede ser que tuvo un accidente en la calle y tiene que indemnizar a alguien, o que alguien de la familia tuvo que escaparse por alguna razón. O sea, tener siempre dinero fuera del país donde uno vive es una ventaja a la hora de tener que tomar alguna decisión abrupta, o protegerse de este tipo de riesgos mayores, con lo cual siempre hay una ventaja. Por supuesto que además hay otros temas que son, que en países más desarrollados hay muchas más oportunidades de inversión, mucho menos costos transaccionales y gente que tiene más experiencia
en dar asesoramiento, con lo cual te diría que son por lo menos 3 razones que tenés ahí que justifican cuando uno vive en un país un poco más riesgoso sacar el dinero, e inclusive cuando uno no vive en un país más riesgoso. O sea, hay mucha gente que vive por ahí en Europa, en países seguros, o puede ser Alemania o Francia, y su plata tiene en Estados Unidos o en Suiza. ¿Por qué? Porque hay más servicios y demás. Bien, también fuiste muy crítico con el tema de los casos de, por ejemplo, los Panama Papers. Los Pandora Papers, por el tema de las filtraciones. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de por qué estuvo tan mal manejado eso, o por qué fuiste tan crítico con el tema de la filtración de esa información al respecto? Mira, primero que nada porque no es filtración, es robo, digamos. Es decir, si yo estoy, digamos, si a vos se te cae un papel al piso y podemos hablar de un accidente, si yo estoy yendo a tu casa de manera continua a ver qué te puedo robar, y hurgando en tu basura y preguntando a tus empleados qué tenés y demás, eso no es una filtración. Y un medio de comunicación en principio no debería, digamos, publicar información que se sabe robada. Eso es delito en muchos países. Es decir, no es que el Consejo de Periodistas no sabía de dónde vino esa información, no sabía si había una investigación. No, ellos publicaron información robada. Con lo cual creo que, y de hecho en cualquier otra situación, si vos buscás, entre comillas, filtraciones de información de, no sé, de locales, de tarjetas de crédito, que hay un montón en el mundo, no solamente en estudios jurídicos offshore, el tratamiento que le da prensa es muy distinto. Pone a quien sufre el robo de información como víctima. Y acá no pasa eso. Acá la víctima no se sabe quién es, pero están acusando tanto a los que trabajan en el tema como a quienes a quienes consumen, digamos, sociedades y demás. Con lo cual hay una serie de prejuicios que no están buenos y que tienen la noticia. Y además hay mucho desconocimiento. O sea, con el mayor de los respetos, nunca la gente, nunca el lado que está a favor de estas filtraciones o robos de información contrata a profesionales del derecho que expliquen las cosas. Son periodistas opinando sin los conocimientos técnicos del caso, con lo cual el tratamiento, digamos, la información suele ser obtenida de manera ilegal. La publicación es ilegal y encima el tratamiento nunca es bueno, o casi nunca es bueno. Igual hay una evolución que yo noto, eso lo tengo que decir, siempre lo digo de hecho, entre lo que fue Panama Papers hace 6 años, y Pandora. O sea, cuando fue Panama Papers, los periodistas publicaron esto sin ningún tipo de miramiento, ponían gente privada y pública por igual, daban a entender que todo era ilegal. Hoy, cuando uno lee de Pandora Papers, primero que se centran en gente conocida, entre comillas, de interés público, lo cual para mí no justifica, pero bueno, hay un cambio. Y también se preocupan de escribir en cada nota que, bueno, que existe la posibilidad de que esto sea usado de manera lícita, estas estructuras. Con lo cual hay un pequeño cambio, y además ya la gente se cansó bastante. De hecho, hace 2 o 3 días salió una nueva filtración que es lo llaman Swiss Secrets, porque son, de vuelta, información robada al Banco Credit Suisse en Suiza, y ya ni están los medios del sistema. O sea, lo sacaron los periodistas que están en este grupo, los puedes ver en Instagram, en los diarios, no lo levantó ningún otro periodista, nadie llamó para preguntar nada. Con lo cual creo que ya el interés en este tipo de cosas del público cayó muchísimo. Bien, Martín, en tu libro haces una diferenciación de casos que fueron muy sonados vendría a ser fracasos a nivel patrimonial, y también relatás casos de éxito patrimonial. Ahora, yendo bien puntualmente y poniendo foco en este último libro, ¿por qué? Quizás nos podés contar un poquito cuál fue la diferencia entre los casos que tú relatás en el libro sobre el caso de Lionel Messi, un caso muy, muy sonado en la prensa, a pesar de que, bueno, por supuesto es un jugador argentino, Uruguay, obviamente por la cercanía y por lo que significa Lionel Messi, también nosotros hemos comentado este caso, y bueno, y también lo de Ronaldo, con estrategias patrimoniales y marcas diferentes. ¿Cuál fue allí la diferencia entre el caso de uno y el caso de otro? No, a ver, lo que se ve desde afuera, y todo el libro, todos los ejemplos que pongo, que son, digamos, muchos, todos surgen de información, digamos, pública. Acá no hay una investigación de información privada y nada. Lo que yo hago simplemente es analizar lo que está pasando a nivel público, y me puedo equivocar, por supuesto, en mis apreciaciones, pero la realidad es que todo parecía indicar que el tema patrimonial o el tema de protección patrimonial en el caso de Messi nunca fue un tema prioritario. Es decir, él fue tomando sus decisiones de carrera sin tener en cuenta de ninguna manera, porque de hecho si no está todo mal hecho, digamos, sin tener en cuenta de ninguna manera los aspectos, digamos, tributarios y demás de las distintas cosas que fue haciendo. Inclusive tuvo sus problemas con la Hacienda Española por
tener una estructura patrimonial para proteger su marca bastante hecha de una manera muy, digamos, muy casera y sin más profesionalista. Digamos, parecería ser que el profesionalismo que sí puso en todo el resto de su carrera no lo puso tanto en estas cuestiones. En el caso de Ronaldo se nota muy claramente que cada paso que dio en su carrera, más allá que por supuesto que hay un montón de argumentos deportivos y seguramente son los mayoritarios y los que tuvieron peso, la realidad es que no es casualidad o no puede ser casualidad que cada paso que dio lo dio hacia un régimen tributario beneficioso, con lo cual es una persona que tiene una carrera de, no sé, 20 años, donde en la inmensa mayoría de su carrera nunca pagó impuestos por activos ubicados fuera del país donde trabajaba, es decir, él pagaba impuestos al trabajo como pagamos todos nosotros, pero después sobre sus inversiones financieras, sus temas marcados y demás, pagó muy poco impuesto, una diferencia notable a lo largo de los años. Y obviamente cuando la diferencia se va acumulando durante varios años, es una diferencia muy, muy grande. Me da, digamos, si uno lo ve para adelante, es difícil de prever y además Messi ha ganado, digamos, tiene un patrimonio de cerca de $1 billón o por ahí, con lo cual no es un patrimonio que se pueda destruir en 2 días, ni muchísimo menos, ni digo que vaya a pasar eso, pero sí me animo a decir que si uno compara, o si uno se para el día de mañana a 10 años o 15 el retiro de uno y de otro, posiblemente Ronaldo tenga una situación patrimonial mucho más sólida que la que va a tener Messi. Al menos como se fueron comparando hasta ahora, a menos que cambie algo en el manejo de Messi después del retiro, que puede pasar también. Bien, antes de pasar a otro tipo de casos, me gustaría detenerme un segundo también en el análisis que haces en tu libro y el abordaje sobre el caso de Maradona. Algo que parece no haber tenido planificación ninguna, a pesar de la cantidad de dinero que ya se sabía desde siempre que circulaba allí. La situación puntual en el caso de Maradona, ¿cómo está actualmente y qué es lo que tú pudiste avanzar en este libro? Mira, obviamente es un caso, digamos, que todavía está abierto y falta definirse. Nosotros cuando falleció Diego, que fue en noviembre del 2020, ya decíamos que la sucesión iba a durar, digamos, no tanto como su carrera, pero más o menos. Y algunos se enojó con nosotros con ese comentario, pero la realidad es que, digamos, si Maradona planificó algo en algún momento y dicen que fue así, la realidad es que cuando murió ya no había nada de ese plan en pie. Y estamos hablando de una persona que tiene características que ameritan una planificación en cualquier circunstancia. Olvidémonos que se llama Diego Maradona y que fue jugador de fútbol, pero es una persona que tiene por lo menos 5 hijos que viven en 3 países distintos, que son de 3 padres distintos, o 3 madres distintas, uno de los cuales es menor de edad, tiene activos en 6-7 países, ellos cruzados entre herederos antes de que él fallezca. Su activo más valioso es un intangible como es la marca, que además le había cedido a personas a lo largo de su vida, con lo cual, digamos, era evidente que iba a haber problemas, y realmente, digamos, esto en algún punto es culpa de Maradona, en algún punto es culpa de su entorno, porque él tenía abogados alrededor, más de uno, que los podían haber asesorado en armar estructuras para que su familia a los 10-15 días de su fallecimiento tuviera acceso a liquidez, a bienes y demás. Y a todo esto hay que sumar que en teoría, o aparentemente por cosas que se dicen, digamos, Maradona mantenía económicamente a gente que no es heredera legal, forzosa, digamos, de Maradona, sus hermanas, por ejemplo. Y evidentemente, si él no dejaba algo escrito y bien armado al respecto, no iban a tener activos después del fallecimiento. Con lo cual, digamos, había un montón de razones, ya nombramos 6-7, claro, por lo menos que justificaban que él se sentara a planificar su patrimonio. Hay casos mucho más simples que igual ameritan una estructuración. El caso de Maradona era de laboratorio. Normalmente, digamos, ya es mi opinión personal esto, digamos, si vos realmente querés tanto tu familia, tus herederos y demás, sentarte 2 horas y armar las cosas bien, digamos. Claro. Porque es un poco eso, o sea, uno en algún momento no va a estar más, hay, digamos, la probabilidad de que uno fallezca antes que sus hijos es la más alta, la probabilidad de que sea un hecho, digamos, fortuito, alta, y la verdad es que no tiene ningún sentido dejar cosas desordenadas. Uno puede simplemente haciendo un inventario de lo que quiere y un testamento, cosas simples, baratas y rápidas. Ya con eso le estamos dando a los herederos
mucha más tranquilidad y una ruta. Si además, por supuesto, hacemos algo más estructurado, hacer un fideicomiso y demás, bueno, buenísimo. Pero la cosa básica es algo muy simple de hacer. Bien, antes de pasar a otra historia o otra anécdota de las que contás en tu libro, también abordás el tema de los matrimonios que han sido conflictivos, como por ejemplo el caso que tú nombrás de Britney Spears, también en tu libro. En este sentido, ¿sirven los contratos prematrimoniales en el caso de, por ejemplo, artistas famosas o artistas, mujeres o hombres, que bueno, ya tienen, como quien dice, su fortuna asegurada antes de casarse, bueno, y después finalmente se casan? ¿Sirven en estos casos también pensar, y no solamente para las personas quizás que tienen mucho patrimonio, sino quizás para personas que tienen patrimonios que no son tan elevados? ¿Sirven de esta manera los contratos prematrimoniales? No, sí, por supuesto que sirven, inclusive en familias por ahí no tan ricas, pero con 2 o 3 matrimonios y demás, está bueno para asegurar sobre todo la parte hereditaria el día de mañana, si pasa algo, pero definitivamente sirven mucho. Obviamente la ley que va a terminar, digamos, rigiendo para ver la validez de los contratos de la ley del lugar de celebración del matrimonio, bueno, el primer domicilio conyugal, dependiendo de los ordenamientos jurídicos, lo cual acá es importante, no solamente armar un buen prenup o inclusive un postnup, porque hay países que lo aceptan después del casamiento, sino casarse en un lugar donde esto está permitido. Es decir, hay países que no lo permiten. Si yo me caso en Argentina y armo un prenup hermoso, igual no se va a aplicar, porque en Argentina lo único que me deja es elegir entre 2 regímenes existentes, y una vez que lo elijo, ese es el régimen que vale. Hay países con mayor libertad. Entonces acá es importante, digamos, casarse en un lugar que permita este tipo de cuestiones. Y cada vez más la gente lo está considerando, porque en definitiva uno puede casarse en un país, hacer su prenup que valga y demás, y después mudarse a otro donde quiera vivir, y ahí sí el prenup va a seguir siendo válido porque se va a aplicar siempre la primera ley del lugar de celebración del matrimonio. Bien, Martín, ya sobre el final del reportaje te quiero hacer un par de preguntas más. Primero, ¿cuál es tu opinión acerca de que, bueno, muchos empresarios argentinos han decidido de alguna manera fijar residencia aquí en Uruguay? Mira, es algo lógico que pase. Argentina está en el momento de mayor éxodo de su historia. Uruguay es uno de los primeros destinos junto con Estados Unidos, España y Chile. No solamente que hay muchas ventajas que Uruguay está ofreciendo, sino que el solo de irse a Argentina implica una ventaja para la mayor parte de la gente. Entonces, nosotros cuando asesoramos familias en armar algo, digamos, una estructura patrimonial, lo que buscamos, el fin último, es que el cliente pueda dormir tranquilo. Y a veces uno, con armar un testamento, como dijimos antes, resuelve sus problemas de planificación. A veces uno tiene que ir por una sociedad o por un trust, pero pasa también a veces que aún armando estructuras el cliente está intranquilo por dónde está viviendo, y ahí la única opción que existe es la mudanza internacional, que nosotros lo tomamos como la última herramienta de planificación, cuando todas las demás fallan, claro, cuando todas las demás no me dan tranquilidad, y bueno, es cuestión de hacer las valijas e irse. Y en este caso, cuando uno se va, uno por un lado se tiene que dar de baja fiscalmente donde estaba viviendo, que eso es fundamental, y después uno analiza dónde ir, y entre los países donde uno ve dónde ir, hay 10, 12, 15 países en el mundo que son muy atractivos, y Uruguay específicamente es uno de esos. Bien, Martín, sobre el final te consulto, ¿por qué calificás de nefasta la OCDE? Mira, la OCDE es un organismo que se creó en Europa para manejar el dinero del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Tenía ese objetivo, ese dinero fue usado, tendría que haberse disuelto. En vez de disolverse, empezó a cambiar sus objetivos, y ahora tiene un objetivo de, digamos, caracterización fiscal, es decir, es un grupo de países de alta tributación que lo que están haciendo es bajando una agenda de alta tributación en todo el mundo. Entonces, yo soy una persona que, como liberal de pura cepa que soy, defiendo la competencia fiscal, como defiendo la competencia en todos los aspectos de la vida cotidiana de los estados y de las personas. Entonces, no me gusta ningún tipo de organismo que está ahí diciendo cuánto es el impuesto que puedo cobrar, cuánto es el precio que puedo cobrar. En definitiva, lo que hace la OCDE es sugerir que haya un control de precios. Los impuestos son precios, en definitiva. Con lo cual estoy, digamos, muy en contra. Ellos se disfrazan de un organismo benevolente que aspira a la cooperación económica y demás, y termina siendo un club de países de altos impuestos, tratando de imponer altos impuestos para todo el mundo.
Bien, ahora sí, Martín, sobre el final y antes de despedirnos, independientemente de los conceptos que has vertido en el libro, en muchas entrevistas has planteado la necesidad que ves de dar una batalla cultural y combatir al pobrismo. ¿Por dónde pasa esa batalla y cuáles serían los beneficios de combatir esto a largo plazo? Bueno, justamente ahora con la pandemia se incentivó esto de que los ricos no pagan suficientes impuestos, los ricos tienen todos los problemas, todos son la causa de todos los problemas, los ricos tienen que pagar la deuda externa, ahora dicen en Argentina. Entonces, por un lado tenemos toda la clase política mundial, te diría, atacando a los que tienen plata, mientras al mismo tiempo los exprimen con impuestos, y exaltando la pobreza, porque para atacar a quien no tiene plata terminan romantizando el ser pobre. Entonces, en muchos países el ser exitoso está mal visto, y la meritocracia está mal vista, y ser CEO está mal visto, y tener plata está mal visto, y en realidad cuanto más plata haya y más riqueza haya, que por otro lado no es un conjunto de suma cero, no es que para que alguien sea rico otro tiene que ser pobre, esto es algo que hay que combatir de la manera que uno no está sano porque hay otro enfermo, sino porque se cuida y tiene buenos genes. Acá es lo mismo, o sea, cuanto más ricos haya en el fondo, hay más recursos para todos, y quienes más dependen de que la economía crezca no es el rico sino el pobre. Entonces creo que hay un momento en donde deberíamos empezar a dar un reconocimiento a la gente que invierte más, que arriesga más, que da empleo, que de hecho paga más impuestos, en lugar de estar criticándolo porque no sirve para nada. Obviamente hablamos de batalla cultural porque si yo me planto a decir esto, 95 personas de cada 100 van a estar en contra de lo que estoy diciendo, y para eso falta que uno de alguna manera termine con este discurso, digamos, de izquierda en las escuelas, en los medios de comunicación, en las películas y demás, para que cuando uno plantea algo tan razonable como, agradezcámosles a los que más están haciendo, como era la etapa de Grecia, que los ricos eran los que más ponían en el mantenimiento de las ciudades-estado y eran reconocidos. Entonces hoy por hoy vos pretendés que los ricos pongan más encima forzadamente y no los reconocemos. No tiene demasiado sentido. Me parece que hay que terminar con esta idea de que el pobre es mejor que el rico, que el pobre es más rico que el rico, que el pobre es pobre porque el rico es rico. Y son todas cuestiones que son intuitivas para la mayor parte de la gente, pero son ciertas. Entonces hay que machacar con esto, y el machacar justamente es dar la batalla cultural. Martín Liwak, abogado especializado en planificación patrimonial internacional y estructuración de fondos de inversión, autor de el libro Planificación Patrimonial para Celebrities, publicado hace muy poquito, en el año 2021. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Otra Mañana con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias por tu tiempo y estamos en contacto.